¿Qué conversaron en esa charla, ese viernes? Y de cómo se están agigantando de manera acelerada los casos de coronavirus. Y no solamente tenemos que ir a un sistema, primero, una cuarentena que sea cuarentena. Hoy la cuarentena no existe más. Hace bastante que no existe más. La cuarentena no existe más. Igual le puedo hacer una crítica a ustedes, los políticos. Pero espere que termine de contestar. La cuarentena no existe más. Sí. Solamente existen los dos grupos etarios de la vida. En los mayores de 65 años, que lo hacen porque se sienten amenazados en su integridad física, entonces están encerrados en su casa, y los niños que lo hacen de manera coactiva. Después, el resto de la franja etaria no está haciendo cuarentena. Lo vemos en la calle, lo vemos en el transporte, lo veo en los barrios, lo veo en todos lados. Ahora, ¿nos queremos mentir a nosotros? Nos podemos mentir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una cuarentena. ¿Y por qué digo una cuarentena estricta de 15 días? Porque la sociedad no tiene más paciencia. Ya esa paciencia se agotó. Yo creo que la sociedad puede entender que hagamos un último esfuerzo de 15 días. ¿Sabe por qué se agotó la sociedad? Se lo digo yo en nombre de mucha gente. Porque ustedes, los políticos, a nosotros no nos empoderan, nos llenan de miedo. Es una catástrofe todo. Ninguno es un idiota para no saber que es una tragedia, que es una pandemia, que nos podemos morir. Sabemos todo. Pero en vez de empoderarnos, o sea, usted es su hijo, yo a mi hija, yo la empodero a mi hija, no la lleno de miedo. La empodero para que cuando no esté conmigo en determinadas situaciones de la vida, mi hija enfrente con 7 años. Imagínense a los adultos. Desde el presidente para abajo están todo el día aterrándonos a todos como si fuéramos irresponsables. Habrá 3, 4, 10, 25 boludos, como hay en todos lados, que hacen las cosas mal. No, mire, el resto lo hacen muy bien, me parece, Bernie. Pero perdón, no nos empoderan, nos llenan de miedo. No, ¿Cómo cree que esté la sociedad? Si no tenemos un plan, no nos cuentan el plan que sigue post pandemia, la gente está desempleada, eso es otra cosa. Le toman sus casas cuando van a un hospital y mienten que tienen fiebre o que se sienten mal para no irse de sus casas. Hoy hablé con gente de Lomas de Zamora que están tomando sus casas. Yo hablo con la gente de todo el país y de la provincia de Buenos Aires. La gente tiene miedo y ustedes, no lo digo personalmente por usted, nos transmiten miedo, miedo a la muerte, miedo al contagio, miedo. Paren, somos responsables, somos adultos, somos solidarios. Tenemos nuestra libertad individual, pero somos solidarios. Hacemos de todo, llevamos 95 días, Bernie. Nos vamos a volver locos, yo lo entiendo. Usted ahora dice fase 0, se vuelve a fase 0 sin transporte. Gente desempleada, gente que cerró su negocio, su pyme, su kiosco, el plomero, el albañil, el pintor. Digo, a esa gente le van a decir, no sabe que usted hará 15 días. ¿Cómo llega la comida a la gente que durante 15 días no tiene transporte? Explíquemela, porque no se le entiende. Me parece genial lo que dice, si viviéramos en Suiza, que todo el mundo tiene comida en la heladera y en el freezer por ahí. No tenemos. ¿Cómo hace esa gente si le cortan el transporte por 15 días? Y además usted me lo dijo el primer día, el 80%, todos nos vamos a infectar. Le vuelvo a lo mismo. ¿Cómo hace la gente sin transporte, sin comida, sin trabajo? De verdad se lo digo. El único plan es infectólogos. No hay sociólogos, no hay psiquiatras, no hay psicólogos. Estoy hablando mucho, Bernie, interrúmpame. Pero de verdad se lo digo. Me deja hablar y yo hablo. Como toda mujer. Enojada no. La dejo que se desahogue. Espere, está bien, pero espere, no estoy enojada. Si me es que ustedes la hacen fácil. 15 días sin transporte y se vuelve a cuarentena, fase 0. ¿Y entonces cómo hacemos? Discúlpeme. Y además, perdón, lo interrumpo por última vez. Se ríen los chicos, pues soy mujer. Ustedes nos tratan como si fuésemos niños. Hace 95 días que la mayoría está encerrado. ¿No les parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores, que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros? ¿O nosotros, además de pagar nuestras cuentas, de no trabajar y no hacer un montón de cosas, encima tenemos que ayudarlos a ustedes? ¿No les parece vacía la ayuda de la gente? Hable, Ferni. ¿Ya está? Sí. Bueno, sí. Vamos por partes. Ya me dijo tantas pero todo cosas. Lo que dije es verdad, discúlpeme. Me dijo tantas cosas que no sé por dónde empezar. Le voy a decir una cosa. Siempre sostuve que es imposible sostener una cuarentena en 90 días sin consenso social y sin respaldo político. En esta cuarentena empezó una cuarentena medianamente estricta, que se fue licuando el consenso social, no hubo un consenso social y se metió la política en el medio, por un lado. Por otro lado, hay una realidad que es insoslayable, los números de infectados siguen creciendo. Cuando usted me preguntó, yo le dije, son 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque la sociedad no tiene más tolerancia. Creo que lo que puede, es el último esfuerzo final que puede, entiendo, por ahí me equivoco, pero yo estoy todos los días en la calle y es lo que percibo. Puedo equivocarme. Usted habló
de psicología colectiva y yo creo en la sociología, creo en la psicología colectiva, Claro. creo que la sociedad sabe de lo que estamos hablando. Por eso dije, no más de 15 días, con una fecha de ingreso, una fecha de egreso y un tiempo preparatorio para que el Estado pueda acomodar todo el sistema de ayuda y de llegada de la asistencia social y de los programas para que la gente durante 15 días no tenga que ver cómo hace para comer, cómo hace para sobrevivir. La realidad es que hoy, en este tipo de pseudo cuarentena, el trabajo tampoco está. Yo hoy se me quemó el relay de la bomba de agua de mi casa, fui al electricista, a la casa de electricidad de 2 cuadras de mi casa, me dijo, desde que empezó la cuarentena bajaron el 80% de las ventas. Casa de electricidad, 80% de las ventas. Sí. Tengo el negocio Si no abierto. podemos llamar a un porque lo tengo- electricista para que nos Por eso, arregle entonces, nada, Bernie. pero a O ver, sea, empezaron con 15 pero días, espere más un 15 pero días. no me deja No, terminar. pero ¿sabe Bueno, qué pero, pasa? a Que ver, ustedes hablan desde un lugar. pero Yo le hablo del lugar de la gente. No me deja Bernie. terminar. ¿Usted Sí, cree? termine. No me deja terminar. Hay una realidad. La realidad es que estamos en el medio de una pandemia. Esta pandemia ha puesto de rodillas a todo el mundo. A todo el mundo. Aquellos países que no han hecho cuarentena, los daños económicos fueron peores, pero mucho peores que aquellos países que intentaron tomar, aunque sea tarde, medidas como la cuarentena. La cuarentena es la única medida posible cuando usted está ante una enfermedad que no tiene ni profilaxis ni tiene tratamiento. Ahora, usted va al médico, el médico le dice, mire, usted tiene que tomar esto. Ahora, si lo toma como usted quiere o no lo toma, después no se queje del médico. Nosotros le decimos, usted ante esta situación que no tiene un profilaxis, si no tiene un tratamiento, lo único que puede hacer es cuarentena. Veamos cómo podemos hacer entre todos una cuarentena en la cual salgamos lo menos afectados. ¿Por qué? Porque como todo tratamiento médico, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones y tiene efectos adversos. Bueno, los efectos económicos es un efecto adverso de esta pandemia que se regula con una cuarentena. Le guste o no le guste, con cuarentena o sin cuarentena, el efecto económico de esta pandemia destrozó la ¿Sabe economía lo que del pasa? planeta. Nos echan la culpa de todo, con Pero el nadie le dedito echa la acusador, culpa. si son los runners, si son los que se toman Nadie el le tren, echa la culpa los que de- cobran la jubilación, siempre la culpa la tenemos nosotros, de verdad se lo digo, no se lo digo a usted. Pero todo el tiempo estamos escuchando que ustedes corran, jódanse, van a cobrar la jubilación un día que no se puede, jódanse. Nosotros que estamos haciendo un esfuerzo como sociedad enorme, de verdad se lo digo. Y además no es, la Argentina es la Argentina, no es el AMBA, porque si no, la gente que nos ve en todo el país siempre del AMBA, del AMBA. De verdad se lo digo, Bernie. Mire, primero la veo muy enojada. No estoy enojada. Tómese un traguito de agua que le va a hacer bien. No, quédese Pero, tranquilo que mire, yo sé qué tomar, Bernie, quédese tranquilo, no me déjeme que le recomiende nada. explique. No, Una de las cosas, pero de una- verdad, una no de se las pongas pocas- en el lado de la gente. una de 15 días mire, más. si no estuviera al lado de la gente no estaría de las 5:30 de la mañana trabajando. Yo le voy